Pues sí, y de eso se trata justamente la noticia número 2 de la portada de los periodistas. Bueno, la noticia número 2 precisamente tiene que ver quizá con ese tipo de conductas, porque hoy se da a conocer una nueva encuesta que ubica a López Obrador en una posición muy prominente en términos de respaldo popular. La encuesta de la empresa Encol registra eh, un crecimiento de López Obrador después de su aislamiento por 2 semanas. Tiene una aprobación de 69%, lo que significa 8 puntos más que su aprobación de noviembre del año pasado. Ese mes, la desaprobación, bueno, desde noviembre, la desaprobación bajó 10 puntos al pasar de 34 a 24. De acuerdo con el mismo sondeo, la misma encuesta, la aprobación del presidente también registró una recuperación anual, pues en febrero del año pasado, antes del inicio de la pandemia en México, López Obrador registraba 67%, 2 puntos menos que los registrados en la encuesta más reciente. Sí, bueno, ¿qué dice Oráculos, Álvaro, el Sí, consolidado? Pues dice que para el mes de enero, entre noviembre de 2020 y enero, el presidente está a tablas, nada más que ahora tiene menores niveles de desaprobación. En noviembre, justamente siguiendo con esos datos que plantea Oyenkol, en noviembre traía 62 de aprobación, 33 de desaprobación. Ahora la desaprobación es de 31, es decir, 2 puntos menos, pero se mantiene en aprobación. ¿Qué dice la última encuesta del financiero? La última encuesta del financiero que se tiene registrada es del mes de enero. 61% de aprobación con 36% de desaprobación. Es una muy parecida, me estoy yendo también con el mismo financiero. En diciembre habla de 61, de 62 de aprobación, y en noviembre estaba en 64 de aprobación. Eso es lo que plantea el periódico El Financiero. sí, que recoge, bueno, el concentrado de oráculos es interesante porque recoge, digamos, las varias casas encuestadoras, pero me parece que introduce una distorsión, oráculos, porque toma en cuenta a las encuestas de GEA-ISA. Se ha demostrado hasta el cansancio el carácter faccioso de esta casa encuestadora, ¿Por GEA-ISA. qué? Bueno, se equivoca No, 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 se horriblemente. equivoca. Voy a recordar un episodio terrible, el peor de todos. Todos los días estuvo dando durante la elección del 2012 un resultado. Resultó que se equivocó por 20 puntos porcentuales, una cosa así horrorosa, horrorosa. Y todo el tiempo estuvo dándole y dándole a diario, durante toda la elección. O sea, golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando. Pero el carácter faccioso, Álvaro, ese te pregunto, ¿por qué dices que faccioso? Bueno, nada menos que uno hay que comenzar quién es el propietario. ¿Quién es el Jesús propietario? Reyes Heroles González Garza. Este Ujú, personaje fue secretario de Energía de Ernesto Zedillo, claro, claro. fue embajador de México en Washington, cuyo secretario particular era Luis Carlos Ugalde, que no se nos olvide. Y es un personaje, no, no Ugalde, él es, bueno, pero me refiero a Jesús Entrevistable. Reyes Heroles. No, no, Jesús Reyes, Ugalde es entrevistable. sí, Reyes Heroles. Reyes Heroles, consejero de OHL, un personaje vinculado al sector energético. Y Hasta la tiene fecha. este negocio del que fue director, mira, de uno de los directores fue el mismo personaje que fue el director del CISEN con Felipe Calderón. Que están rescatando ahora, ¿no? A Es Guillermo Valdés. Guillermo Valdés, ese personaje ¿Lo están que, rescatando ahora, Álvaro, para la elección esta? Oí que no, lo que estaban. No, no. no, él pontifica, él
Él es Está en la analista, academia, claro. es Oye, un Álvaro, personaje manipulador, precisamente por eso lo digo. a ver, voy a dar datos para ver, para que la audiencia, cuando tú dices, pues es que mete oráculos a GA y siempre, pues Sí, es faccioso, le voy a dar los datos para que no se quede nomás en el aire. El mes de noviembre, el Financiero le daba 64 puntos a Andrés Manuel López Obrador de aprobación, GA le daba 7 puntos menos, 57. Ese mismo mes, Reforma le daba 61, Geaiza 57, como ya dije. Demotecnia le daba 63, Geaiza le daba 57, es decir, le daba 6 puntos menos. Bueno, más adelante, Geaiza también le da a Andrés Manuel López Obrador, Geaiza, que se equivocó terriblemente en la elección del 2012, le daba en septiembre de 2012 a Andrés Manuel López Obrador 45% de aprobación, óigalo bien usted, 45% de aprobación contra un 47% de desaprobación. O sea, eran más los que desaprobaban a López Obrador, según GAISA en septiembre de 2020, contra los que lo desaprobaban. Ahora, ese mes de septiembre, ¿qué decía el resto de las encuestadoras? GAISA decía que 45 lo desaprobaban, pero Parametría decía que 67 aprobaban a López Obrador. El Financiero, de hecho, hablaba de 59 aprobaba a López Obrador. Parametría, Parametría hablaba de 66 para ese mismo mes. O sea, sí son como unos veintitantos puntos menos los con los que castiga GA a López Obrador. Y bueno, para que la distorsión fuera completa, perdón Álvaro, pudo haber metido ahí, por supuesto, a Consulta Mitofsky. sin problema. Yo no sé cómo hay gente que todavía contrata empresas así. Hay a quien les gusta tirar el dinero, quizá porque no es de ellos. Puede ser que no sea, porque no sean ellos. Estaba Sí, viendo estaba viendo justamente lo de Mitofsky, Álvaro, pero bueno, ya lo comentaremos más adelante. Pero exactamente en ese mismo momento, en coordinación, ya se había caído López Obrador al vacío. En ese mismo momento que trae Geaiza, en contraste completo con el resto de las encuestadoras. Para mi gusto, ninguna vale la pena, a ninguna hay que creérsele, no son fiables, lo han demostrado una y otra vez, pero hay de fiables a fiables. sí, La mayoría se equivocan cuando se trata de medir a López Obrador. sí. Hay también, si me permites muy brevemente, Alejandro, también hay que considerar que no es un asunto que tiene que ser, que sea solamente de México. Las encuestas han fallado en el mundo, pero en México ya es un asunto recurrente y son muy poquitos. Es un cártel, una especie de cártel de encuestadores y pues como tienen un mercado cautivo, pues no hay una motivación para mejorar. Entonces, ese lamentablemente es una herramienta tan necesaria, pero que lamentablemente en México es muy poco prestigiada. Bueno, pues vamos a ir a un corte muy rápidamente y volvemos. Está usted en Los Periodistas.